Voy a presentar a mis invitados. Estamos con Alfredo Torres y con Manuel Saavedra, Apoyo, Ipsos Apoyo y CPI. Vamos a hablar de lo que les preocupa a todos ustedes. ¿Qué está pasando con la opinión pública en el Perú? ¿Por qué es tan volátil? ¿Por qué cambia de opinión cada 2 días? ¿Por qué un día vota por uno, al día siguiente vota por el otro? ¿Qué es lo que miden las encuestas en realidad? ¿Tienen traza, no tienen traza? ¿Tienen cocina, no tienen cocina? Vamos a una pausa y volvemos con ellos. Muy respetables, además a las cuales yo les tengo mucha fe. Y no porque tenga que creer, como se dice en ellas, sino porque confío en su trabajo estadístico. Hacer una encuesta no es más que eso. Y como le explicaba hoy a la audiencia en la radio, debe ser porque los periodistas de televisión estamos acostumbrados a someternos a una encuesta todos los días que estamos al aire. El rating no es más que eso, una encuesta diaria sobre una muestra de 400 personas por niveles socioeconómicos, por niveles de edad, que nos dice quién nos está viendo y dónde. Y como leemos eso todos los días, de repente por eso les tenemos alguna fe. Acá está con nosotros, les reitero, ellos dos, y vamos a hablar de algunos asuntos que sí han generado alguna controversia. Apoyo ha publicado el día domingo una encuesta, CPI ha publicado hoy otra encuesta, y no coinciden exactamente. ¿Por qué no coinciden las encuestadoras? Porque cocinan. Alfredo Torres, ¿por qué no coinciden las encuestadoras? A mí me da la impresión que los políticos a veces se van de un extremo al otro, ¿no? O no creen en las encuestas o quieren que sean exactas una a la otra. Y eso es imposible. Nosotros hacemos una muestra de la población, una población además que va cambiando día a día su punto de vista, y la muestra por lo tanto tiene un margen de error. Ese margen de error para muestras como la que nosotros hemos hecho de 2000 casos es de más o menos 2 puntos, o sea, puede haber una variación hasta de 4 para el resultado total. ¿Ya? Si uno analiza por segmentos, cómo piensa la gente del sur del Perú, del norte o del centro, por ejemplo, esos segmentos tienen muestras más pequeñas y por tanto el margen de error aumenta. A 4 en este caso. Puede ser a 4 o a 5, hay segmentos que tienen muestras más pequeñas. Entonces las comparaciones hay que hacerlas teniendo en cuenta el margen de error total, si la comparación es total, o para cada segmento. O sea, para que un candidato esté cómodo con un resultado, tendría que tener, en el peor de los casos, 10 puntos de diferencia con su contendor, porque más o menos 5 es eso. Hablando de un segmento, ¿no? Así es. Pero hablando del total, que es lo que creo que le interesa a la población, en realidad la diferencia es de 4 puntos. 4 puntos. Más 2 y menos 2. Si uno toma en cuenta estas diferencias, va a ver que las cifras de las encuestas que ha presentado CPI, Datum en su momento y nosotros, están todas dentro de márgenes de error razonables. Hay otro dato adicional. La encuesta de Apoyo se realizó del 14 al 19 de marzo y la encuesta de CPI es del 14 al 19 de marzo, es decir, ahorita, y la de Apoyo es del 5 al 11 de marzo. Por lo tanto, las fechas ni siquiera coinciden ni en el inicio ni en el término. ¿Eso es relevante para obtener resultados diferentes? Yo quería ir más allá de los márgenes de error que ya les explicaba Alfredo. Hay otros factores que también influyen. Una misma empresa encuestadora hace 2 estudios en el mismo momento, con 2 muestras diferentes, aplicando la misma metodología, y es casi seguro que los resultados no van a ser iguales. Exactamente iguales, no. No son iguales, o sea, tienen una tendencia, pero no es exactamente los porcentajes. ¿Por qué? Porque más allá del margen de error estadístico hay los márgenes no muestrales, no muestrales que errores no muestrales. ¿No es cierto? Entonces es muy difícil que la misma encuesta hecha por la misma compañía, con la misma metodología, en el mismo momento, arrojen los mismos resultados. Entonces, aparte de eso, habría que considerar el hecho de que en un electorado que no tiene una decisión de voto total, decidida totalmente, fíjate, en la encuesta nuestra hay 26% de electores que todavía no definen su voto totalmente. Entre aquellos que ahorita están pensando por un candidato que dicen que pueden cambiar, y en ese 7% que dice que no sabe por quién va a votar. Estamos hablando de un cuarto del electorado. Entonces, hacer una encuesta en esas circunstancias
puede generar pues todas estas variaciones, que son variaciones porcentuales, pero no de tendencias. Claro, ahora, si tú analizas las tendencias de la de apoyo, de la de datos y la nuestra, están diciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Les voy a plantear la pregunta más simple. Entonces, ¿para qué sirven las encuestas? No me están diciendo nada. Me están diciendo, no me están dando números exactos. ¿Para qué sirven las encuestas? Están dándonos la tendencia, ¿no? Por ejemplo, hoy día está claro que el favorito de hace algunas semanas, que era Toledo, está de bajada, sigue primero, pero muy cerca tiene a Keiko Fujimori, con la cual estaría, digamos, hoy día ya disputando el primer lugar. Luego tienes el siguiente pelotón, donde hay dos candidatos que vienen subiendo y uno que viene bajando. En las tres encuestas se ve eso, ¿no? Puntos más, puntos menos. Ollanta está subiendo, PPK viene subiendo y Castañeda viene bajando. Ahora, pregunta. En la encuesta de apoyo, Toledo tenía con cédula, que lo voy a utilizar porque es mejor, 27%. En la encuesta de CPI, que es sin cédula, Toledo tiene 20.5. No, 27 lo fue la semana pasada, ahora tiene 23%. Perdón, 23%, discúlpame. Ahí estoy confundiendo esto, 23. Entonces, 23 unos días antes, 20 unos días después. Aun cuando no sean de la misma empresa, ¿se puede decir que Toledo sigue cayendo? Fíjate, ¿Sí o no? Manuel Saavedra. Una explicación de la variación de las cifras porcentuales puede estar en la fecha de cambio. Una encuesta hecha con 2 o 3 días de diferencia, con la velocidad que se están dando los cambios, te da una diferencia porcentual de la que estamos hablando. Pero vamos más allá, Rosa María, y veamos qué dicen las encuestas. Y en ese sentido las tendencias son claras para todas. Decimos, la elección se va a dar en la segunda, se va a elegir al presidente en la segunda vuelta. Sí, eso está clarísimo. Está clarísimo. Decimos, el candidato que venía primero, que es Alejandro Toledo, está en caída, y en la última encuesta nuestra ha perdido 8 puntos con respecto a febrero. O sea, es un mes, ¿no? Y está prácticamente empatado con Keiko Sofía en el primero. En el segundo lugar. O sea, en el primer lugar los dos, digamos. Después decimos que hay una caída también, no tan pronunciada como la de Toledo, en Castañeda Locio. ¿No es cierto? Todas decimos lo mismo. Después decimos que hay dos candidatos que vienen subiendo, que es Pedro Pablo Kuczynski en mayor medida y Ollanta Humala. Decimos que Alejandro Toledo, su fuerza está más en el interior del país que en Lima. Decimos que Ollanta Humala está mucho más fuerte en el interior del país que en Lima. ¿No es cierto? Y entonces si tú analizas una serie de datos de las encuestas, hay muchas coincidencias en cuanto a tendencias, más no pretendamos analizar la información que sea puntualmente exacta en ambos. Claro, quería hacer una rectificación. Yo había dicho la que está en Pollo había sido el 5 al 11, es la anterior, es del 12 al 18 de marzo y la de ustedes es del 14 al 19. O sea, ustedes empiezan 2 días después y terminan un día después. Entonces, eso puede generar una variación. En un día te da un punto de variación a favor o en contra de un candidato. ¿Eso pasa en todas partes del mundo o solo en el Perú? Bueno, en el Perú pasa con mayor frecuencia porque tenemos un electorado que es mucho menos militante de partidos, mucho menos ideológico y decide de manera más volátil en función de los candidatos, digamos, que le resultan más atractivos, más confiables. Y eso va cambiando semana a semana, ¿no? O sea, los candidatos que se veían mejores al comienzo de la temporada, después de varias semanas de ataques, se van gastando, cometen errores, pierden credibilidad y aparecen otros más atractivos. En el Perú siempre el que va primero termina mal. Por eso las encuestas no influencian en nada, creo yo, porque si no ganaría siempre primero, ¿no? Claro. Y es el mejor argumento para decir en qué influencian las encuestas, que es uno de los argumentos que dicen los detractores de las encuestas. Por lo general siempre lo toman. En nada, creo yo, porque si no ganaría siempre primero, ¿no? Claro. Y es el mejor argumento para decir en qué influencian las encuestas, que es uno de los argumentos que dicen los detractores de las encuestas. Por lo general siempre lo toman. Lourdes Flores iba primera siempre, Mario Vargas Llosa termina al final bajando y uno de los que está abajo comienza a subir. Creo que la influencia justamente consiste en que se les da más exposición en los medios y por lo tanto los hace más susceptibles de ser atacados. O sea, en el fondo al candidato lo que más le conviene es crecer al final. Si crece muy temprano, y eso lo va a conocer el público y los medios a través de las encuestas,
termina siendo víctima de muchos ataques y entonces va a sufrir una caída, ¿no? Claro, Esa es la ahora, historia nuestra. el terror de los votantes, y lo digo con todo respeto por los candidatos, pero por un sector de centro de los votantes, como decía Mirko Lauer hace unos días, es una posible final Ollanta-Keiko, que estaba descartada. Es una de 6 posibilidades o una de 10 posibilidades de las posibles si es que los 5 juegan o si solamente, y si que Castañeda sale, digamos, del esquema. Pero, ¿qué tan posible es esto? Para mí siempre fue posible. Yo soy uno de los que siempre sostuvo que Humala tenía opción. Y Keiko, por supuesto, que la tenía. Era una de las dos primeras, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahora, efectivamente, es que estamos viendo a Ollanta avanzando. Y a Toledo cayendo. Y en la medida en que PPK avance más, le puede quitar votos a Toledo, ¿no? Aparte de quitarle a Quesada Castañeda. Entonces podría darse ese escenario, ¿no? Donde Keiko se mantenga más o menos en sus 20 y poco y Ollanta suba un poco más y Toledo baja. Si Toledo cae, podría darse ese escenario. ¿Hay un trasvase de votos entre Toledo y PPK? O sea, entre el último y el primero hoy. Sí, yo creo que hay un trasvase entre 3 candidatos. Entre Toledo, Castañeda y PPK. Pero más es Castañeda. Castañeda le está quitando. En todo caso, el que más pierde con PPK es Castañeda. Castañeda Lucio. Pero también pierde y parte de su votación, la pérdida de ahora, es justamente la explicación de la subida de PPK, ¿no? Claro, por eso es que la semana pasada los partidos tienen estos trackings diarios, por eso es que la semana pasada probablemente la estrategia de la campaña de Toledo fue atacar al último, que nadie entendía por qué lo estaban atacando. ¿Por qué atacas al último si es el último? Y es porque creían que había un trasvase, una relación directa entre uno y otro. Y detener a uno, o sea, detener a PPK era garantizar que no seguía cayendo Toledo. Ahora, Toledo ha cambiado su estrategia, ustedes saben de estas cosas, a ir a buscar el voto de los jóvenes. ¿Eso resultará o no? ¿Los jóvenes lo han abandonado o no lo han abandonado? Bueno, los jóvenes se han entusiasmado con PPK, que es el que mejor ha manejado el tema de las redes sociales, y curiosamente el que mejor transmite esta sensación de modernidad, de renovación, de cambio, ¿no? Es curioso siendo el candidato de más edad, ¿no? Pero por supuesto todavía faltan más de 2 semanas y eso puede ser enfrentado, ¿no? Ustedes no pueden decir, no podrían apostar quién pasa a segunda vuelta. No, es difícil porque fíjate, imposible. Cualquier combinación de 2 dentro de estos 5 candidatos es posible para una segunda vuelta. Cualquiera. Sí. Y estamos, creo, Alfredo, preparados como para que en el momento que tengamos que dar el flash pongamos la foto de los 5 candidatos presidenciales y como una escalerita ahí. Ahora, ¿no? tenemos un evento importante. El día 3 de abril se ha establecido que será el debate, pero a partir del 3 de abril ya no se pueden publicar encuestas. Eso es una pena porque el debate, de acuerdo a las encuestas, nosotros hicimos un estudio por encargo del Jurado Nacional de Elecciones hace unos meses y le preguntábamos a los ciudadanos qué cosa es lo que más influye en su voto, ¿no? Y los debates eran lo que ocupaba el primer lugar. Lo más importante para decidir el voto, decían, eran los debates, seguido por los noticieros de televisión. Y eso va a ser el domingo después de la última igual como encuesta. Lourdes Flores y Susana Villarán. Así tenemos el ejemplo más claro, ¿no? Claro. Que una es la situación antes del debate para Lourdes Flores y otra fue la situación después del post-debate. Claro, por eso pero eso permitió que les dijeran a ustedes que ustedes habían manipulado todas las cifras durante toda la campaña. Porque Lourdes Flores estuvo a punto de ganar. No ganó, ciertamente, pero estuvo a punto de ganar. Pero tuvo una buena participación en el debate. De acuerdo, esta vez la diferencia es que ha habido algunos debates previos, ¿no? Y eso nos da algunos indicios de quiénes tienen mejor desempeño y quiénes tienen menor desempeño en el debate. De acuerdo al estudio que hicimos nosotros sobre los debates anteriores, PPK ha tenido un mejor desempeño del esperado y Castañeda menos bueno, digamos, ¿no? Así es. Entonces eso nos podría dar una pauta de lo que podría ocurrir el domingo 3 de abril. Claro, pero ¿y Toledo y Keiko y Ollanta cómo salían? Salían a media tabla, por eso todavía abre el juego para las 2 posibilidades. Para 2 posibilidades. Ahora, a pesar de que ya no podemos publicar las encuestas en la última semana, pero nosotros seguimos haciendo eso. Yo sé, yo las leo. En la elección municipal, ¿qué pasó? Que hicimos 2 encuestas y también ustedes hicieron 2 encuestas. La encuesta que hicimos el día miércoles
ya la diferencia se había cortado a 3 puntos. Sí, claro. Y la encuesta que hicimos el día viernes daba 0.7% de diferencia, que es finalmente como ha terminado. Margen de error. ¿Quieres que era el margen de error? Y que es como ha terminado la votación Así es, final. pues, ¿no? la encuesta que hicimos el sábado Pero también es coincidió. injusto, ¿sabes por qué, Rosa María? Porque es injusto, porque esos resultados de esas últimas encuestas la conocen ustedes los medios de Nadie comunicación, la conocen nuestros clientes y la conoce toda esa red que se teje Claro. en torno a los candidatos que están favorecidos en ese momento por las encuestas. Claro. Pero el gran público No la que conoce. necesitaría saber esa información no la conoce. No la conoce. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no los quiere perseguir, que no los quiere sancionar. Ha sacado un comunicado señalando que este semáforo que ha puesto en realidad simplemente es un sistema de información. Porque comenzaron a aparecer en la página web del jurado, hasta hace muy poco, eso no era impensable, una serie de notificaciones que les hacen a ustedes, pero que ustedes no han descargado. Entonces parece que ya les hubieran puesto una sanción cuando no se las han puesto. Claro, porque además hay un retraso en la información que publica el jurado. Nosotros ya hemos presentado los descargos y muchas veces son cosas formales, ¿no? Faltó adjuntar el cuestionario o faltaron las tarjetas del cuestionario y cosas por el estilo, ¿no? Y otras veces son cuestionamientos a la metodología que son puntos de vista discutibles, ¿no? O sea, algunos estadísticos piensan de una manera, otros estadísticos piensan de otra, y entonces tampoco nos parece aceptable que haya una sola metodología. Haya pues un cuestionamiento por ese lado, ¿no? Nosotros lo que creemos, y es lo que recordamos el origen de esta norma, era promover la transparencia y la información. Ellos dicen que ustedes la han pedido. La transparencia consiste en que los lectores tengan una buena ficha técnica a su disposición, pero lo que se ha logrado ahora, con tal cantidad de requisitos, es que la ficha técnica tiene que publicarse en letras tan pequeñas que ya nadie la puede leer. Sí, no, además la ficha técnica, por ejemplo, en esta encuesta de CPI, es más larga que la encuesta. Sí, claro. ¿No? La encuesta tiene 4 páginas y la ficha técnica tiene 4 páginas. No, y eso es que no hemos agregado cuatro páginas más que deberíamos haber agregado. Ya, 8. 8 páginas. Entonces, es impresionante cómo un medio de comunicación, un canal de televisión... No, es porque la pasamos a toda bala. Olvídate. Y entonces se pierde lo principal, porque la información más importante, la fecha, el tamaño de la muestra, la cobertura geográfica, A ver, ¿quién entiende esto? Pues el tamaño muestral, la fórmula es n igual z al cuadrado pq entre e al cuadrado. Claro, una de las objeciones, por ejemplo, que hemos recibido es que faltaba poner la fórmula. Bueno, ahí está la fórmula, ya. N igual z al cuadrado pq por pq entre e al cuadrado. ¿Entendió algo? Nada, yo tampoco. Pero en fin, así es. Sí, pues. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Espero verlos. Vamos a estar con Alfredo seguramente este domingo y muchos días más. Y mucha suerte, porque les han dado de alma. La vamos a necesitar, ¿no? Les vamos a ayudar, les han dado de alma, tanto como los periodistas normalmente siempre desconfían de nosotros. Pero esperemos que esta conversación haya servido para aclarar algunas de sus dudas. Vamos a una pausa y regresamos justamente con el cambio de estrategia de Toledo en campaña. Volvemos.